gràcies a tots per estar aquí, també gràcies als organitzadors. I començarem amb una taula sobre el peu diabètic, que com sabeu és una complicació prevalent i amb una elevada morbilitat amb els nostres pacients amb diabetes i que està estructurada en dues parts. Una primera ponència que la faran de forma conjunta el David Llorente i la Mònica González, que són personal d'infermeria. El David és infermer d'atenció primària i la Mònica és infermera que treballa amb la consulta de ferides cròniques complexes. I una segona part que la farà el Sergio Mazuelas, que és podòleg, que treballa a la unitat de peu diabètic de l'hospital i és professor també a la UB. Més o menys hem pensat destinar uns 25 minuts per ponència, per ajustar-nos al temps que tenim en global i que quedi al final temps per una petita discussió que la faríem de manera conjunta. Així que, si voleu, podem començar. Hola. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Hola, buenos días. Gracias por acudir a la jornada. Hola, centro. Está aquí todo. Hola, jefas. No me lo tengáis en cuenta si lo hago muy mal. Yo haré lo que pueda, ¿vale? Bueno, me voy a ocupar del tema de prevención del pie diabético en atención primaria. No, es que prefiero no. No, estoy bien así, gracias. Primero la definición, según la OMS, que es el síndrome resultante de la interacción de factores sistémicos, angiopatías, neuropatías, infecciones y factores ambientales, modo de vida, higiene y calzado. Es una definición del año 95. Hay otra definición que es más escueta, que sería cualquier lesión del pie resultante de la diabetes o de cualquier de sus complicaciones, de Bolton del 2008. Datos del pie diabético curiosos. La diabetes es la primera causa de amputaciones no traumáticas de pies y de extremidades inferiores en los países desarrollados. Aproximadamente entre el 15 y el 25% de los diabéticos sufrirá en algún momento de su vida una lesión o una úlcera en el pie. Eso es un porcentaje muy alto de lesiones. Y hasta el 85% de esas amputaciones, evidentemente, serían consecuencia de la aparición, habría amputaciones, con el 85%. La piel enrojecida o los pequeños traumatismos o heridas al cortarse las uñas o aplicación de pie de calor o de frío pueden suponer un desarrollo de la úlcera. Tener cuidado con todo este tipo de microlesiones. ¿Por qué afecta la diabetes al pie? Bueno, pues afecta a la neuropatía, pérdida de sensibilidad fina o protectora también conocida, una arteriopatía, la reducción del riesgo del riesgo sanguíneo, del riego, está bien puesto, del riesgo sanguíneo con el riesgo de desarrollar gangrena. Y también está más predispuesto todo lo que es la infección. Un diabético acostumbra a tener más predisposición a esas infecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Evidencias. Esto es curioso porque hay muchísimos más ensayos que se dedican a lo que es el objetivo del tratamiento del pie diabético, es decir, cuando ya está la lesión hecha, que a lo que es la prevención. Y en el caso también, pues el tema del gasto. Hay 10 veces más gasto en úlceras, parches y todo esto que lo que es la prevención, que sería muchísimo más eficaz. La prevención sería, pues, a nivel costo-beneficio, sería muchísimo más eficaz que lo que es el tratamiento. Pero bueno, por ahora vamos así. Deberíamos revertir un poco esta situación. ¿Cuál es la población de riesgo? Bueno, la edad influye mucho. Cuanto más mayor, evidentemente, más riesgo. Si tiene una evolución de diabetes mayor de 10 años, puede tener una polineuropatía, por lo tanto, una sensibilidad baja en los pies, por lo tanto, mayor riesgo, micro y macroangiopatías. Factores individuales como socioeconómicos, falta de higiene, calzado incorrecto. Gente con poder adquisitivo bajo tiene un factor individual mucho más grande a la hora de tener un riesgo, a la hora de tener un pie diabético. Alteración en la visión. Evidentemente, una persona que ve menos tiene una propensión a los accidentes. Y no solo eso, sino al cuidado de los propios pies. Si no ves, pues no puedes ver tampoco si tienes una heridita o si tienes algún tipo de lesión o algún callo. Problemas de movilidad, eso también. Aparte de generar más traumatismos en caídas, puede generar también más dificultad al cuidado del pie.
Mal control metabólico, evidentemente. Si tiene mal control de la diabetes, pues peor. Antecedentes de lesiones y o amputaciones. Según estudios, el 50% de personas que han tenido una lesión o amputación en 2 o 5 años pueden tener una recidiva. Es decir, que personas que han tenido una lesión hay que tener mucho cuidado porque es muy posible que se vuelva a repetir. Evidentemente, el tabaquismo unido a la diabetes, no solo el rigor está muy elevado, sino que también influye a la hora de tener más problemas a la hora de curar una herida, un pie diabético. Y una insuficiencia renal, sobre todo si está haciendo diálisis. ¿Cómo se produce esto? Bueno, factores de riesgo que he comentado antes. Neuropatía sensibilitomotora, que es la falta de sensibilidad en el pie, alteración, es decir, esa sensibilidad protectora que nos da saber que tenemos una pequeña herida o tenemos una pequeña, bueno, más que herida, cuando un zapato, por ejemplo, te hace una pequeña fricción y si no tienes esa sensibilidad no lo puedes notar, por lo tanto tienes mucho más riesgo a la hora de tener esa herida, ¿vale? Alteración biomecánica, que no camines correcta, o sea, que pongas el pie de una forma u otra, la deformidad, que eso ya no se puede hacer nada, pues la forma del pie, pero también hay que tenerlo en cuenta, y la presión que aumenta la aparición de hiperkeratosis, ¿vale? Si pasa todo esto, tenemos un pie de riesgo. Si encima le incorporamos factores intrínsecos o extrínsecos, como la fisura de esa hiperkeratosis creada antes, o bien el calzado incorrecto, cuerpos extraños, traumatismos, agentes físicos o químicos, todo este cóctel puede llevar a úlcera. La úlcera, si le incorporamos a un diabético, como hemos dicho antes, tiene más propensión a las infecciones, y incorporamos también otro factor, como es la arteriopatía periférica, una falta de riego, pues nos puede llegar a la amputación, que es lo que tenemos que evitar a toda costa. Tenemos clasificación de riesgo. El riesgo bajo es un pie normal, sensibilidad normal, pulsos presentes, inspección anual. Habitualmente en primaria es lo que solemos ver. Son personas controladas. Riesgo aumentado, ya hay una neuropatía, ya en la sensibilidad del monofilamento no es perfecta, por lo tanto, o ausencia de pulsos también. Este control debería ser mucho más exhaustivo. Según guías clínicas puede ser entre 3 y 6 meses, dependiendo. Después ya empezamos con el riesgo alto, ya aquí la cosa se pone fea. Neuropatías y pulsos y ausencia de pulsos, y ya incorporamos deformidades y ulceración previa. Todo esto ya sería un cóctel más importante a la hora de poder tener un riesgo a la hora de tener un pie diabético grave. También, según guías clínicas, 3 o 6 meses de control y ya visita a podología de forma habitual. Y después ya tenemos el pie diabético, ya es cuando ya tenemos la úlcera activa, ya no todo lo que hemos intentado hacer antes no ha funcionado. Y, pues bueno, el tratamiento es personalizado, depende de cómo sea la úlcera, evidentemente. Hay úlceras mucho más leves y otras que son verdaderamente graves. Las leves a lo mejor se pueden tratar desde primaria, la gestora de curas, por ejemplo, podemos ahí... Y las que empiezan a ser graves, pues ya empezamos a elevar un poco todo el caso, ¿no? A nivel pues, vascular, pie diabético, todo esto. Bueno, esto es un poco el resumen de todo lo que hemos dicho antes, Infección, una cicatrización complicada, una neuropatía presente, una alteración metabólica, menor respuesta inmunológica, una isquemia, si se incorpora también la isquemia, con vasculopatías macro y microvasculares, y ya también se incorporan los traumas, a nivel de calzado sobre todo, es el trauma más habitual, podemos llegar a tener herida y amputación. Vale. Según estudios se ha demostrado que una evaluación integral de ese pie, unos controles periódicos, con un equipo multidisciplinar, se puede reducir la aparición de lesiones en el pie en un 50%, que a mí me parece una cantidad muy importante, la verdad. Ahora están las 10 normas básicas para la prevención y detención precoz de lesiones del pie. Sobre todo observar diariamente los pies, buscar muchas duricias, ampollas, todo tipo de lesiones, piel enrojecida, arañazos, todo ese tipo de cosas. Hay que buscarlos activamente todos los días. Es un trabajo que tenemos que inculcar a la persona de forma habitual. O sea, hay que machacarles. Tienes que mirarlo todos los días. Es importantísimo.
La higiene adecuada. Muchas veces no vienen con higiene adecuada a la consulta, realmente. O sea, le miras los pies y no tienen, entre los dedos tienen suciedad, ves que no están cuidados los pies. Evidentemente, eso es un pie de riesgo y hay que insistirles mucho en la higiene. Agua templada, jabón neutro, secarlos a fondo, pero suavemente, sin hacer ningún tipo de lesión. Mantener los pies secos y lejos de fuentes de calor, importante. Las bolsas de agua típicas de la gente mayor que se ponen, no, esto está totalmente prohibido porque puede ocasionar una lesión. O esterillas, esto mal, esto para los pies va muy mal. Hidratarlos con frecuencia. Aplicar hidratación de forma diaria, pero sobre todo cuidado con los dedos, que no se quede lo que es el producto entre los dedos, porque puede producir humedad y esa humedad puede producir lesiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con que no quede, sobre todo entre los dedos, ningún tipo de humedad. Tienen que estar bien secos y bien limpios. Y otra cosa, cuando vayan a la playa o lo que sea, cuando están expuestos al sol, protección solar, porque las quemaduras de sol también pueden ocasionar una lesión diabética. Cuidar las uñas, importantísimo, tenerlas siempre arregladas. Las tijeras tienen que ser de punta redonda, no afilada, porque pueden producir lesiones. Utilizar la lima para que la longitud de las uñas sea totalmente unitaria y no haya bordes que te puedan lesionar. Y en caso de aparición de una herida, directamente acudir al CAP o a podólogo o donde sea, pero algún especialista para que los pueda tratar. Consultar con el especialista, como hemos dicho, también por el tema de las duricias, de los callos. No utilizar a nivel callicidas ni productos, ni hacer ningún tipo de menjunje casero para podértelos quitar, porque eso puedes hacer, después estar ocasionando una herida que a la larga puede ser muy difícil de curar. Evitar pomadas, alcohol o desinfectantes que puedan irritar la piel. Y sobre todo tampoco que no tenga ningún tipo de colorante, porque a la hora de valorar no se valora lo mismo una piel sin colorante que una piel con algo que puede simular lo que es la lesión. O sea, hay que tener cuidado. Los zapatos, importantísimo. Esto lo voy a pasar muy de refilón porque se va a ocupar más el podólogo. Pero bueno, el calzado tiene que ser correcto, tiene que ser cómodo, tiene que ser cerrado. Nada de estar ni por delante ni por detrás abierto porque puedes tener más propensión a las lesiones. Y sobre todo tienes que comprarlos por la tarde porque es cuando más hinchado tienes el pie. Si por la mañana te compras un calzado y que te viene bien, a lo mejor por la tarde te aprieta demasiado y no sería lo adecuado. Entonces, siempre por la tarde. Evitar caminar descalzo por todo esto, evitar lesiones. Siempre hay que tener algún tipo de o zapatos o algún tipo de cosa. No puedes caminar descalzo porque cualquier tipo de irregularidad puede hacer que ocasionar una herida en un momento. La temperatura. Cuidado con el frío y con el calor. Tanto el frío como el calor puede hacer lesiones. Mantener una vida saludable, eso es obvio. Evitar el tabaco, importantísimo. El alcohol. La alimentación tiene que ser adecuada. Un ejercicio físico y controlar el peso. Bueno, el ABC de lo que es la vida saludable, evidentemente. Y tener una buena adhesión al plan terapéutico con el tema del control de la diabetes. Cuanto mejor controlada esté la diabetes, menos tenemos posibilidad de padecer, que si tenemos una úlcera, se puede controlar mucho mejor si la diabetes está controlada, evidentemente. Bueno, inspección de pies, pues fijarte en el color, si tiene alguna hiperkeratosis, si la hidratación es correcta o no, si hay lesiones cutáneas, evidentemente, como hemos dicho antes. Si hay ausencia de piel, evidentemente ya tenemos una lesión, porque eso hay que tratar. Los signos de necrosis, claro. Temperaturas, mirar la temperatura de los dos pies, si hay hipotermia y hipertermia o hay una asimetría entre los dos pies de temperatura, eso puede indicar un problema vascular. Y la presencia de edemas. Trastornos estructurales del propio pie, pues atrofia muscular, pies planos, etcétera, pies valvos. Uñas, también es una zona importante a observar. Toda la uña tiene que estar sana. Si la uña no está sana, tenemos más problemas. Sobre todo la uña incarnata, que está clavada, puede hacer la lesión, la micosis. Trastornos de la alineación de los dedos. Bueno, pues esto ya es más tratable a nivel traumático, o sea, el metrauma. A los valvos, dedos en garra, dedos en martillo, todo esto se puede tratar mejor. Es más fácil de dar que los trastornos estructurales. O cabeza de metatarsianos prominentes. Todo esto son trastornos que pueden favorecer a lo que es la lesión, porque evidentemente una cosa que está salida, hay más roce, hay más presión. Aquí es un ejemplo de zonas de riesgo. Como podéis comprobar, hay unas cuantas zonas evidentemente de riesgo que hay que intentar evitar. Esto es un poco de resumen de lo que estamos diciendo.
la complicación, es una de las complicaciones más severas que tiene la diabetes, el pie diabético. Es la primera causa de amputación en los países desarrollados. El impacto de calidad de vida es brutal, sobre todo si hay una amputación. Imaginaros, una persona amputada pues cambia totalmente lo que es su vida, y el impacto de morbimortalidad es también muy, muy alto. Esto es una de las cosas que hacemos en primaria, que es vital y es muy importante, que es el monofilamento. Es saber si esa persona tiene sensibilidad fina o protectora. Normalmente se pueden dar a más puntos, pero estos 4 puntos son los básicos. Se tienen que dar en estos 4 puntos que veis aquí, que sería en la cabeza, en el primer dedo, en la parte plantar, y en el primero, tercero y quinto en la cabeza de los metacarpianos. Serían los 4 puntos donde tendrías que indicar si tiene esa persona sensibilidad o no. Si es perfecto, son 8 de 8, es decir, 8 puntos, 8 sensibilidades. Muy bien, lo tenemos bien, hay sensibilidad. Si no, a ver, la primera vez que se toca, si no lo nota, tenemos que esperar un poco y volver a intentar tocar la misma zona. Porque hay veces que bueno, no están atentos o no están con atención y no lo notan, pero deberíamos tocar 2 veces más. Si en alguna de ellas no nota, es positivo, es decir, tiene sensibilidad. No solo la primera vez que toques y no notes significa que es negativo y por lo tanto no tiene sensibilidad, porque a veces que las personas pues no están atentas. Entonces tienes que hacerlo 3 veces. Lo que es el monofilamento tiene que flexar. O sea, ¿cuál es la presión que tienes que poner? Justamente cuando flexa, que son unos 10 gramos por centímetro cuadrado aproximadamente. No aplicar más de 1 o 2 segundos el monofilamento, porque claro, si aplicas mucho, al final pues, de aplicar pues, podría notar y sería un falso positivo. Evitar la zona de hiperkeratosis cuando está la zona más... hay una hiperkeratosis importante. Si tú aprietas, a lo mejor él no nota porque tiene la hiperkeratosis, no porque debajo no tenga sensibilidad. Entonces, esas zonas hay que evitarlas. Bueno, y lo que he dicho antes, lo del punto insensible. Esto es curioso, bueno, si no tienes monofilamento, que es difícil, pero bueno, si no lo tienes, puedes hacer este test, que es el de Ipswich, que es con el dedo suavemente, apoyas en el primer, tercer y quinto dedo, en la parte posterior, y si hay sensibilidad, en principio hay una correlación correcta con el monofilamento, aunque claro, se aconseja evidentemente el monofilamento. También está la exploración con diapasón, es un diapasón que va a 128 hercios, y evalúa la sensibilidad vibratoria de todo el pie. O sea, el diapasón se pone en el primer dedo, pero antes tiene que hacer una especie como de prueba en las prominencias óseas, conforme la persona nota lo que es la vibración. La exploración vascular, tenemos el pulso pedio y el pulso tibial posterior. Importante por el tema arterial, si llega bien el tema arterial o no, o hay un problema arterial, y después se puede complementar con una relación de una ITB, para ver si hay patología arterial o no la hay. Los grandes retos son obvios, pero bueno, es que son estos. O sea, un pie normal, evitar que el pie normal se convierta en pie de riesgo. Si evitamos esto, pues mira, tenemos mucho ganado. Si entramos en otra fase, pues intentamos evitar que ese pie de riesgo aparezca una úlcera. Intentamos. Y si no conseguimos, pues evitar que la úlcera al menos no ocasione una amputación, que sería el más grave de las causas que podemos tener, ¿vale? Como hemos dicho antes, el 15 al 25% de personas que tienen diabetes tienen posibilidad normalmente desarrollan un pie diabético, una lesión diabética. Entonces es un porcentaje muy alto que hay que tratar. Los puntos clave, estos son grado de recomendación. El más alto es, como hemos dicho, el monofilamento. Es una exploración neurológica muy buena porque es muy barata, es muy sencilla, muy fiable y muy reproductiva. Y su coste, como he dicho, es muy, muy económico y nos da una visión de cómo está ese pie a nivel de sensibilidad. O sea, y además que es muy rápida de hacer. Se debe hacer cada año, como hemos dicho, si el pie es normal, y si no, pues hay que hacerlas más veces. El uso de calzado es muy importante también, es la causa más frecuente en las úlceras, el traumatismo en el zapato. Yo lo primero que hago cuando viene un diabético a la consulta, antes de mirar la cara, le miro los pies, le miro qué calzado lleva. O sea, es algo como ya, no sé, miro diabetes y pies, no miro otra cosa. Entonces miro el calzado y cómo anda y qué lleva, sobre todo en verano, porque en verano llevan cada cosa totalmente, inaceptable para ellos. Lo que pasa es que hay que educarles para que sepan que eso no lo pueden llevar, porque hasta en ese momento
no sabían que eso no lo podían llevar. El tratamiento de la úlcera se debe orientar a la causa y en el pie neuropático se tiene que controlar el exceso de presión, importante. Y la detección precoz y la prevención primaria y secundaria sobre el pie diabético, sobre las lesiones del pie diabético puede reducirse hasta un 85% en las amputaciones de estos pacientes. Es muy importante. Como conclusiones, el pie diabético se asocia a una importante disminución de la calidad de vida. Evidentemente, si esa persona tiene una herida muy importante o una amputación, imagínate la cantidad de vida, o sea, la calidad de vida que tiene baja en picado. El factor precipitante más frecuente en el traumatismo es el calzado. El calzado es importantísimo, que ya hablará Sergio de él, y es muy importante que ese calzado sea muy adecuado. Lo que he dicho antes, sobre todo la pérdida de sensibilidad protectora, por eso es tan importante la prueba de sensibilidad. Está presente en el 85% de las lesiones del pie diabético, es decir, una persona que tenga el pie sensible, o sea, que no sea sensible, que tenga una neuropatía, tiene un porcentaje altísimo de producirse una lesión de pie diabético. Y para el cribaje de un pie diabético solo se necesita hablar con el paciente, mirarle los pies, palparle los pulsos y un monofilamento. Es muy básico, pero es muy importante. La verdad es que es una fase que tenemos que potenciar en primaria, hacerlo a todos, que no se vaya ni uno de la consulta sin que ese pie diabético esté mirado. Y sobre todo inculcarles que en ese momento ese pie, que no le hacía ninguna importancia, pasa a ser una de las partes de su cuerpo que más tienen que proteger y cuidar. O sea, normalmente en los pies no damos importancia, pero en un diabético sí que hay que darla. Y bueno, pasamos con Mónica. Gracias. Llevo un poco una pelea con el micro. Oiga, perdonad. Vaya. Llevo un rato peleándome, pero no lo he podido hacer de otra manera. Bueno, primero de todo, se me oye, ¿no? Bien. Me gustaría, en nombre de la Unidad de Heridas Crónicas del Área de Atención Primaria de la Zona Metro Sud, me gustaría dar las gracias al comité organizativo por invitarnos a la participación en esta jornada. Dicho esto, ya me ha presentado Jordi, soy Mónica, enfermera y consultora de heridas crónicas de atención primaria, concretamente de la zona SAP Delta. Es posible que varios de los que estáis aquí no hubieseis oído antes, ¿no? lo que es la palabra de consultor de heridas, por lo que bueno, pues me he tomado la libertad de empezar un poco lo que es la ponencia explicando desde dónde venimos y un poco qué es nuestra figura y nuestro rol dentro de atención primaria. Todo esto se remonta al 2017, aproximadamente en el mes de octubre. Se empiezan a implementar en atención primaria las consultorías de heridas crónicas. Son unas consultorías que están lideradas por enfermeras que han recibido una formación un poquito más específica en cuanto a heridas crónicas, pero en ese momento todavía la dedicación es a tiempo parcial, porque lo combinan con su tasca habitual de enfermera en atención primaria, con su cupo, ¿no? Rápidamente, bueno, en aquel momento éramos aproximadamente unas 28, pues un poco nos engrescamos en esto y nos damos cuenta de que nos gustaría que esto tomara un poquito más peso y dirigirnos un poquito más, ¿no?, de forma más amplia a estas consultorías. Y entonces empezamos un proyecto en enero del 2020, se inicia en la zona de SAP, iniciamos 5 consultoras, se nos suma rápidamente otra en la zona de Alpenedes Garraf y entonces sí que ya hacemos una consultoría con un tiempo mucho más amplio y empezamos a orientar lo que es la enfermera hacia la figura de enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas y empezamos un plan de desarrollo individualizado, a cada consultora de heridas. Este modelo de práctica sigue aumentando y hacia noviembre del 2020 se nos suman 6 enfermeras más en la zona de Centra
y 5 más en la zona de Alpenedès-Garraf, hasta llegar a constituir lo que sería lo que llamamos hoy como Grupo Comunidad de Heridas Crónicas de toda la costa ponent. Nos distribuimos en 3 SAPs, lo que sería SAP Centra, Alpenedès-Garraf y Delta. En todas estas SAPs vamos a encontrar diversas consultas especializadas en atención a pacientes con heridas crónicas. Todas estas consultas están lideradas por enfermeras de práctica avanzada en heridas crónicas. Este grupo de consultoras que estamos no solamente trabajamos con atención primaria, sino que también trabajamos directamente con hospitales como podría ser Hospital de Cruz Roja, Mosseis Broggi, Sant Joan de Déu y, por supuesto, donde estamos hoy, que es el Hospital de Bellvitge. Lo que sería la cartera de servicios de la consultora, ahora actualmente somos unas 18, estamos 14 haciendo una dedicación exclusiva. Cada una de nosotras lleva aproximadamente unos 4 o 5 centros y trabajamos de forma itinerante, es decir, cada día visitamos en un centro de atención primaria diferente, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra carga es claramente asistencial y hacemos de soporte y seguimiento y acompañamiento ya no solamente de los equipos de atención primaria, sino también con el paciente propiamente dicho. Estamos, como os he dicho antes, con nuestros planes individualizados, aumentando y abriendo áreas, todo lo que sería en investigación y docencia. Estamos introduciendo nuevas tecnologías, como sería seguimiento telemático y, entre comillas, diríamos lo que es la teleúlcera, y, sobre todo, pues lo principal es que hacemos de nexo de unión con el hospital, ¿no? Me he ido para atrás. Cuando hablamos de los criterios, les presentamos a los equipos primaria qué criterios deberían tener para enviarnos todo tipo de heridas, no hablo de momento de pie diabético, nos podían enviar todas aquellas lesiones entre 4 y 6 semanas de evolución o una etiología crónica, aquellas lesiones que necesitaran una confirmación diagnóstica o bien la realización de una práctica de tratamiento avanzado, todas aquellas dudas que se puedan generar en el equipo de atención primaria sobre el uso de pautas terapéuticas complejas, como podrían ser pues, la adecuación de sistemas de compresión, el uso de descargas, etcétera, y sobre todo pues, la necesidad de derivar a lo que sería el propio hospital o activar HAT, ¿no? La hospitalización a domicilio. Y ahora ya sí, que nos une a las consultoras directamente con lo que sería el pie diabético y en especial con el Hospital de Bellvitge, que es donde estamos hoy. Pues precisamente en septiembre del 2013 se inaugura aquí la unidad funcional de pie diabético, se inicia una prueba piloto en toda la zona SAP Delta, haciendo una serie de derivaciones en la UGEAP Hospitalet Sud. Se inician unos primeros circuitos que, como veis, pues realmente es un circuito que es bastante liado. Vendría a resumirse lo que serían en estos eslabones, ¿no? El paciente con lesión en el pie entra en atención primaria, se contacta con el gestor de casos de atención primaria, quien a su vez contactará con el gestor de casos del hospital, quien hablará con la unidad de pie diabético para gestionar una visita. Veis que realmente es una cadena un poquito larga, ¿no? Rápidamente, tanto la unidad de pie diabético como el grupo de consultores nos damos cuenta de que hay algo que no está funcionando muy bien, ¿no? Que tenemos al pobre paciente caminando, loco, pero siempre va en una misma dirección, y esa dirección o bien va al hospital o bien va hacia la primaria, pero esos caminos realmente no se llegan a unir. Y esto pues, no nos gusta, entonces decidimos que por qué no establecer objetivos comunes y vamos a cambiar lo que no nos gusta, ¿no? y a intentar mejorarlo. Para ello, pues, hablamos ya más o menos final de 2019-2020, decidimos iniciar reuniones mensuales. Se nos frena un poco con el tema del COVID, pero bueno, lo volvemos a retomar ahora, ¿eh? En estas reuniones pues, hacemos entre consultores y unidad de pie diabético, pues, intentamos remover y no reestructurar los circuitos que había establecido, hacemos sesiones clínicas de casos determinados con equipos multidisciplinares, ¿no? Endocrinos, traumas, todos. Unificamos incluso formación entre nosotros mismos, unificamos pautas de curas a seguir, incluso introduciendo nuevos métodos de cura que estén en los dos sitios. Generamos vínculos de unión ya no solamente vía mail, sino contacto telefónico, y empezamos a hacer juntos pues, como jornadas como la que estuvimos hace 2 años, precisamente aquí haciendo la unidad de pie diabético, ¿no? Entonces, hemos dicho que revisamos todos estos circuitos, generamos un circuito nuevo. Aquí parece como que sigue siendo complejo, pero veréis que simplemente es sencillo. El paciente con lesión en pie diabético tiene que pasar por la consultora de heridas para poder ser derivado al hospital. Ya, aquí acortamos rápidamente lo que es el eslabón, ¿no? Decidimos en estas reuniones qué es lo que podemos enviar.
bueno, nos solicitan que evidentemente lo que enviemos que sea que el paciente esté hemodinámicamente estable y dicho esto, pues enviamos pacientes con úlceras o la propia patología de Charcot, como podría ser. Decidimos cómo poder enviar, ordinario, preferente o urgente, sobre todo dependiendo del tipo de lesión que tenemos delante, ¿no? Si tenemos una lesión superficial que en principio pues, no tiene mayor riesgo, pero que no ha funcionado un tratamiento establecido por atención primaria o es recurrente, enviaremos pero de forma ordinaria. Preferente, pues aparte de estas, introducimos estas heridas profundas que ya empiezan a presentar sin llegar a tener un problema claro de infección, osteitis y demás, y evidentemente directamente enviaremos a urgencias del hospital todas aquellas heridas tanto superficiales como profundas, pues que ya tienen sospecha de infección, osteomielitis o directamente la gangrena, lógicamente. Hemos dicho que el paciente lo recibe la consultora. Empezamos así. Realmente lo que hace la consultora en esta primera visita básicamente va a establecer tres partes, ¿no? Lo que sería valoración, exploración y lo que es la burocracia. En cuanto a valoración, hace una revisión estricta de lo que es la historia clínica de ese paciente para valorar los antecedentes personales y, por supuesto, una revisión de la pauta de tratamiento por si es necesario modificarlo. Aparte, hace una exploración neurovascular completa, añade una realización de ITB y, en caso de que sospeche que pueda haber presencia o exposición ósea, realiza la prueba del Proktubón para poder descartarlo. Para hacer esta exploración neurovascular no voy a entrar porque ha explicado ya David, simplemente deciros que nosotros trabajamos con esta mini guía, la estamos haciendo también expansiva en nuestros equipos de atención primaria, es muy rápida, parece que hay mucha información, pero es que realmente lo tiene todo. Habla de la exploración motora, sensitiva y autonómica, ¿vale? Pero además nosotros nos añadimos las dos escalas NDS y NSS que nos ayuda a identificar signos y síntomas de la posible neuropatía. De la misma manera, tenemos una mini guía de la arteriopatía, en la que evidentemente exploramos pulsos, vamos un poquito más allá, explorando popliteos y femorales, hacemos las maniobras de provocación y, por supuesto, vemos los signos de claudicación que ese paciente pueda tener, ¿no? También hemos acordado con la propia unidad para poder especificar qué grado de afectación tiene la lesión que tenemos delante, pues hacemos una valoración de esa lesión con la escala Texas, ¿vale? Hecho toda esta primera parte, vamos directamente a hacer la burocracia, que sería, pues solicitamos la radiografía en caso de sospecha de osteomielitis, realizamos lo que sería la derivación y contactamos directamente con la unidad de pie diabético y, por supuesto, implantamos un plan de cura para que las compañeras de atención primaria lo continúen y hacemos soporte de las mismas, ¿no? Como ya os he dicho, la conexión es brutal, hemos pasado de vía mail a vía telefónica diariamente 3-4 llamadas de forma bidireccional, con lo cual hemos cambiado muchas cosas, hemos cambiado incluso las derivaciones. Actualmente vamos a lo más sencillo, que es directamente la consultora genera la típica petición de medicina interna, especificando muy claramente el servicio de unidad funcional de pie diabético y adjuntamos un informe que realizamos el propio consultor, con una exploración neurovascular completa, incluyendo la imagen del paciente, cosa que les facilita muchísima faena, ¿no? Además, solicitamos las radiografías según el protocolo que nos han establecido y contactamos directamente con teléfono con ellos para decir, oye, que os va este paciente, ¿no? Esto sí es una primera. Si es una segunda visita, descolgamos teléfono y siempre detrás aparece o una enfermera Laia o un podólogo Sergio que nos da una visita prácticamente en 2-3 días a lo máximo, ¿no? Hay muy buena coordinación. Vamos a números, muy rápido. Cada línea corresponde a una de nuestras SAPs, ¿no? De toda la zona de Ponent. Lo primero que hicimos los consultores fue hacer una depuración diagnóstica, ¿no? de este diagnóstico de pie diabético, porque había muchos que ya estaban resueltos, que estaban pendientes, amputados, etcétera. Como podéis ver, al principio sí que había un poquito de diferencia, pero a la que fuimos haciendo la unificación, realmente en el 2020 más o menos vemos que la prevalencia en todas las SAP es prácticamente la misma. La incidencia sí que fluctúa un poquito, pero veis que a lo largo de los últimos meses o del último año realmente se mantiene, ¿no? Si exportamos esto a lo que sería concretamente en nuestra zona de SAP Delta, lo que sería el pie diabético, insisto, veis que la incidencia se mantiene y la prevalencia sí que parece que tiene una cierta bajada en el año 2020. Queremos pensar que es que realmente estamos haciendo las cosas bien y con este nuevo modelo pues la cosa funciona, pero realmente no tenemos números que lo puedan certificar al 100%, ¿no?
Haciendo un estudio de distribución de las heridas crónicas por antigüedad, vemos que en el 2018 el 40% de las heridas llevaban pacientes con lesiones de más de 2 años de evolución. Esto, con esta implantación de este nuevo modelo, veis que este porcentaje va disminuyendo. Veréis que justo en el último semestre del 2020 aumenta, pero esto tiene una explicación y es que precisamente en el 2020 hemos introducido también los pies diabéticos de pacientes ingresados en residencias, de ahí que ha aumentado un poquito ese porcentaje. Bueno, hemos dicho que tanto incidencia como prevalencia se mantiene. Nosotros, honestamente, desde la unidad de feridas, consideramos que como las actividades de promoción y prevención que estábamos haciendo en primaria eran las mismas, pues hace que esta incidencia se mantenga. Y nuestra humilde opinión es que lo que tenemos que hacer es trabajar, incidir solamente sobre este abordaje de la promoción y prevención, estratificando, por supuesto, el riesgo de pie diabético, haciendo una ordenación adecuada de derivación a podología y haciendo una exploración neurovascular completa y, sobre todo, un abordaje educativo. Ya para acabar, como conclusión, me gustaría explicar, yo creo que es la forma más rápida, lo que sería un patient journey del pie diabético. Básicamente lo que consiste es, ¿no?, lo que vive un paciente cuando está asignado a un hospital que tiene una unidad funcional de pie diabético y otro hospital que no lo tiene. Si cogemos, por ejemplo, la zona Viladecans, sería nuestra zona, que tiene el Hospital de Belvitge como referencia, con su unidad de pie diabético. Vemos que el paciente entraría en atención primaria con su lesión en el pie, sería valorada por enfermera o medicina. Si es necesario, se derivaría directamente a urgencias y, si no, se pasaría a la consultora. Esta consultora haría todo el sistema de exploración neurovascular que os he explicado y generaría la derivación directamente contactando con la unidad, con lo cual este paciente en la unidad se podría beneficiar, pues, de lo que sea el diagnóstico, el tratamiento complejo, visitas con traumatología, infecciosas, la aplicación de terapias como podían ser presión negativa y, además de todo esto, de nuevo vuelve a contactar con la consultora para implantar un plan de curas conjunto. ¿Qué pasa cuando nos encontramos un paciente que viene de otra zona? Bueno, que está en otra zona que no hay unidad montada. Pues básicamente este paciente, hasta que llega a lo que es la consultora, pues más o menos es el mismo sistema, pero la consultora se encuentra la traba de que no tiene dónde enviar, con lo cual ese paciente no se beneficia ni de esa posibilidad de tratamiento, ni de la revascularización, ni del tratamiento con trauma, con infecciosas, etcétera, etcétera. Con un poquito de suerte, ese paciente volverá a atención primaria, volverá a derivar a urgencias del Hospital de Belvitge, que captará el equipo de vascular y será el que derive directamente a la unidad de pie diabético. Evidentemente, todo este tiempo que se ha perdido, pues, es vital para el correcto tratamiento del paciente. Ahí la reflexión. Vale, muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar esta exposición desmintiendo una afirmación que está bastante extendida, tanto por parte de los pacientes como por parte nuestra, ¿no?, que es el hecho de afirmar que todos los pacientes diabéticos sufren de pie diabético, ¿no? Entonces, para desmentir esta afirmación, lo primero es entender qué es el pie diabético, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a buscar definiciones, encontramos que las definiciones que hay no son muy claras, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, la segunda, que es el grupo de trabajo internacional, explica, ¿no?, lo que dice es que es la infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos del pie asociadas con neuropatía o enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores de los pacientes con diabetes. Esto lo que da a entender es que todos los pacientes con diabetes tienen pie diabético o pueden tener, y no es así, ¿vale? En cambio, la Sociedad Española de Cirugía Vascular aquí ya empieza a especificar de que este pie diabético se produce por una hiperglucemia mantenida en el tiempo. Es decir, es una enfermedad que sucede a largo plazo de haber desarrollado esa diabetes, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que a partir de unos años, los especialistas dicen que entre 10 y 20 años, empiezan a surgir las complicaciones tardías, como su nombre indica, de la diabetes, ¿no? Las podemos diferenciar entre microangiopáticas y macroangiopáticas. Dentro de las micro encontramos la neuropatía diabética, que es la que nos interesa a nosotros, y dentro de las macros la enfermedad arterial periférica. Si sumamos una neuropatía diabética con diferentes grados de enfermedad arterial, es lo que encontramos, es lo que desarrolla un pie diabético, ¿no?
Entonces, nos queremos centrar sobre todo en la neuropatía diabética, que al final va a ser la que más va a provocar las úlceras en el pie diabético. Entonces, tenemos que entender que cuando explicamos al paciente, cuando nosotros entendemos qué es, no solamente debemos decir que se trata de la pérdida de sensibilidad en el pie, porque aunque sí es cierto, no es completo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber afectación no solamente a las fibras sensitivas, sino también a las fibras autónomas, lo que provoca una ausencia de sudoración en las extremidades, en este caso en el pie. Esta ausencia de sudoración lo que hace es perder la capa protectora de hidratación que tiene el pie y lo que provoca una sequedad en los pies, provocando unas fisuras. Si sumamos esta falta de sensibilidad con las fisuras, y sumamos a una afectación motora, que lo que hace es que afecta a nivel muscular, provocando unas deformaciones a nivel del pie, como pueden ser los dedos en garra o los juanetes, ¿no? Entonces, explicando esto, imaginaos que tenemos un paciente con una neuropatía. Este paciente, debido a llevar un mal calzado, un calzado bastante apretado, bastante fino, imaginaos que tenemos un dedo en garra provocado por la diabetes, que se junta con una falta de sensibilidad y con una afectación a nivel de la piel. Esto es lo que provoca el pie diabético, el conjunto de las tres cosas, no únicamente una falta de sensibilidad en los pies. Y esto tiene que estar muy claro, ¿no? A la hora de explicárselo también a los pacientes. Quiero introducir unos cuantos datos sobre el pie diabético tanto en Europa como en España. El coste medio de una amputación en Europa oscila entre los 30.000 y los 40.000 euros. El coste medio aproximado por cada paciente por año son unos 11.000 euros. En España hay 20 amputaciones cada 100.000 habitantes al año. Esto es superior a la media europea y está aproximada a la media de Estados Unidos. La prevalencia aproximada es de un 15%. Esto ya nos ayuda a desmentir esa afirmación inicial, ¿no? Es decir, si aproximadamente la prevalencia de la diabetes actual en España oscila en 13%, de ese 13%, un 15% en algún momento desarrollará un pie diabético. ¿Vale? No es un porcentaje muy elevado, pero tampoco es un porcentaje que debamos obviar, ¿vale? De este 15%, entre un 7 y un 20% sufren una amputación. Pero es que de estos, el 50% sufre una reamputación a los 3 años. Es importante destacar el alto coste que tiene el pie diabético en España. Estamos hablando de unos 282 millones de euros al año. Y tanto el coste como el índice de mortalidad es superior a la mayoría de otras patologías como el cáncer. ¿Cómo prevenimos un pie diabético? Lo más importante, como hemos dicho antes, es mantener un buen control en el azúcar, ¿no? Si yo tengo el azúcar bien controlado, es muy difícil que a largo plazo pueda desarrollar un pie diabético. ¿Qué más podemos hacer? Podemos minimizar los riesgos o los factores externos que nos pueden producir el desarrollo de ese pie diabético, ¿no? O el inicio de ese pie diabético, como pueden ser los traumatismos, un mal calzado, el tabaco, etcétera, ¿vale? Y también es muy importante el cuidado y la higiene en los pies. Esto que sale aquí en 3 líneas, que parece muy sencillo, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque necesita de una educación terapéutica. Ya no hablamos de prevención, sino de educación, ¿vale? Y esto es más complicado de lo que parece. El término educación terapéutica introduce otro término que es el del empoderamiento, que es al final que es desarrollar la capacidad para que uno mismo tome las decisiones de su propia vida, que centrándonos en la diabetes, al final es que un paciente tome conciencia y tome partido de su propia enfermedad. Este principio, por así decirlo, nos lleva a un modelo que es el modelo de decisión compartida, que no es más que el paciente y el sanitario, el profesional, tomen las decisiones de forma conjunta, ¿vale? Este modelo parece muy bonito y suena muy bien, lo que pasa es que tiene una serie de hándicaps, ¿no? Que al final el principal yo creo que es la falta de conocimientos no solamente por parte del paciente, sino por parte de nosotros mismos. Además, no voy a entrar en el tema, pero bueno, siempre hay una falta de recursos y por último una falta de adherencia al autocuidado por parte de los pacientes.
Si un paciente no se quiere cuidar y no se quiere curar, este modelo no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo empiezo yo una educación terapéutica para la prevención de un pie diabético, ¿no? Lo más importante, como ya han comentado, es diferenciar cada paciente. Cada paciente es un mundo. No podemos a un paciente que acaba de ser diagnosticado de una diabetes con una glicada de 6,2, 6,5, hacerle entrar el miro en el cuerpo y decirle ya directamente que se tiene que cuidar los pies porque al mínimo corte, a la mínima lesión, ese pie puede sufrir una amputación. No es la forma, ¿no? Entonces, hay que diferenciar que cada paciente tiene un riesgo. ¿Cómo determinamos ese riesgo? Pues, como han dicho, con una exploración individualizada de pie diabético. Dependiendo del riesgo que tengamos, pues hará falta que el paciente reciba una educación más individualizada, ¿no? Entonces, no quiero entrar mucho en esto porque ya se ha comentado, ¿no? Pero tenemos una serie de recomendaciones diarias, como puede ser la observación, el lavado, el secado, la hidratación. Es importante que estamos hablando de pacientes de riesgo. Para mí un paciente de riesgo empezaría a ser un paciente ya con un grado 1, porque si hay neuropatía hay un riesgo alto, ¿vale? Entonces, es importante que sepamos que solemos decir, póngase crema hidratante en los pies. Es importante que los pacientes con un riesgo alto sepamos que la urea es queratolítica, es decir, que es desaconsejable. Entonces, hay una serie de cremas que ya son aptas para los pacientes con un pie diabético que tienen un porcentaje de urea al 5%. En estos casos es la que hay que recomendar. También es muy importante, no me voy a extender ahora, pero es muy importante el calzado, ¿vale? Cada día el paciente tiene que mirarse el calzado por dentro. Nos hemos encontrado cáscaras de pipa, chinchetas, clavos. Es más común de lo que podría parecer en un inicio, ¿no? Entonces, en cuanto a las recomendaciones generales, tenemos que, bueno, lo que hemos comentado, no utilizar queratolíticos ni cáusticos. Es más común de ver a gente que aún sigue utilizando la piedra pómez, que sigue utilizando callicidas, y aún así sabiendo que no debe hacerlo, ¿no? Es importante evitar los focos de calor. Como veis en la imagen del centro, es un paciente nuestro. Sabéis que, bueno, no voy a hablar sobre cómo está el precio de la electricidad actualmente, pero llevamos un tiempo con un tipo de pobreza que es la energética. En este caso, este paciente tenía frío por la noche y decidió meterse en la cama con una bolsa de agua caliente. Al día siguiente se despertó con esta quemadura bastante grave. ¿Vale? Entonces, está marcado en negrita porque, aunque parezca muy obvio, pero los pacientes lo siguen haciendo, que es el hecho de andar descalzo por su casa. Se piensan que su casa está limpia y no es así. Es importante que impliquemos también tanto a la familia como a los cuidadores externos, ¿no? Y por último, el hándicap. Lo que marca las guías habla de este hándicap, ¿no? El hándicap, el hecho de que, claro, de que una persona con un déficit visual, con un déficit de flexión, hay según qué cosas que no va a poder hacer. Yo quiero pensar que como sanitarios no debemos darle más pie a los pacientes de que busquen más excusas para no tener un cuidado, ¿no? Por ejemplo, una señora con los pies secos, no, es que no me puedo agachar. No hay excusa. Usted ponga una bolsa de plástico en el suelo, echa un poco de crema, una toalla al lado, se pone en el sofá, se pone a restregarse los pies y cuando acabe se seca los pies en la toalla. No hay excusas. ¿Vale? Entonces, con todo, hay que buscar siempre una alternativa para intentar que la gente no busque sus propias excusas, ¿no? Estas, en cuanto a las recomendaciones para los pacientes en general, hay algunas de estas que pueden ser también para los pacientes con un riesgo alto. Es más, deben de ser, ¿vale? En este caso, se tendrá que realizar una revisión por parte de podología o de enfermería en el CAP, ¿vale? Inspeccionar los pies también de forma regular. En este caso sí que los pacientes pueden hidratarse los pies con cremas con urea superior al 10%, ¿vale? Cualquier cambio en el pie hay que notificarlo y, por último, acudir al podólogo ante casos de lesiones dérmicas o biomecánicas para realizar, como podéis ver, soportes plantares, órtesis de silicona. Ese tipo de uñas son más comunes de lo que parece, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el calzado. Rápidamente, comentaros que el calzado es un galimatías.
el calzado es, yo creo, la cosa más complicada con la que nos enfrentamos los pacientes que trabajamos con pacientes con un pie diabético, ¿no? ¿Por qué? Porque, sobre todo, las señoras se suelen ofender cuando le criticas el calzado, ¿no? Por más suave que lo hagas, y se suelen ofender y se suelen, sí, ofender. Entonces, la respuesta es que tú no tienes ni idea sobre zapatos, porque ese zapato le ha costado 150 euros en la mejor tienda que hay, ¿no? Entonces, hay que hacerles entender que la mayoría de los calzados que llevan y que llevamos no son calzados adecuados. Como podéis ver, el 80% de las úlceras que salen en un pie diabético son causadas por un calzado inadecuado. Esto es mucho, pero aún así la gente le cuesta mucho el hecho de que tú le propongas el cambiar el calzado que suelen llevar, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un calzado adecuado? Aquí estamos hablando, ya sería un caso para un típico pie diabético, ¿no? Sobre todo que sea de piel natural, interior sin costuras, y es importante que sea de color claro, porque esto, si el paciente tiene cualquier lesión, cualquier herida, en el momento en el que de forma diaria él revise su calzado, podrá ver que el calzado por dentro está manchado, ¿vale? El contrafuerte tiene que ser semirrígido, la puntera tiene que ser de forma redondeada. Como podéis ver en la imagen, al fondo, aún y mostrando esas imágenes, aún incluso poniendo el mismo zapato contra el pie, sobre todo de las señoras, con un juanete así y con los dedos en garra, siguen diciendo que el zapato incluso les viene ancho. Entonces, es que es muy complicado, es muy complicado, sí, sí. La pala amplia, ¿por qué es importante que la pala sea amplia? Porque, como sabéis, al tener los deditos en garra, las palas normales suelen ser más bajas. Entonces, si la pala es más alta, estos dedos en garra no van a chocar con la punta, ¿vale? La sujeción con velcro o con cordones, esto es dependiendo si el paciente tiene baja visión o problemas para atarse los cordones, pues se puede poner un velcro, ¿no? Sergio, 5 minutos. 5 minutos, muy rápido, perdón. Si podemos. Vale, la suela antideslizante, el tacón de 2-3 centímetros. Otras pautas, comprar el calzado a partir de las 6 por la tarde. Recomendamos un uso paulatino del primer uso de los zapatos. Y por último, si hay uso de soportes plantares, indicar siempre que hay que sacar la plantilla que exista en el interior de los calzados. Esta tabla lo que nos indica básicamente es que según el riesgo podemos elegir un tipo de calzado u otro. Básicamente un riesgo cero, el calzado es libre, y a partir de que ya se empieza a complicar más, pues el calzado tendrá que ser más específico. Importante, siempre el uso de calcetines con fibras naturales. Recomendamos que sean calcetines de color claro. ¿Por qué? Porque si hay cualquier lesión, en el momento del cambio de los calcetines el paciente podrá ver que está manchado. Y por último, me gustaría comentaros acerca sobre el convenio que existe entre el Colegio de Podólogos y CatSalut. Este convenio empezó en 2009. Lo que pasa es que con los años se ha ido viciando. Este convenio empezó para tratar a las personas diabéticas con patologías vasculares y neuropáticas crónicas. ¿Esto es así ahora? No. Cualquier paciente que acaba de ser diagnosticado de una diabetes, aunque esté sin medicación, el paciente ya exige al médico de cabecera que se le dé subvolantes para ir al especialista, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que este mismo año, en verano, se haya visto y se haya valorado que el sistema es insostenible, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido que pacientes que no tienen ninguna complicación en el pie, me han llegado a la consulta con el volante hasta niños con 5 años, se beneficien de lo que realmente es este convenio, que es pacientes que realmente tienen problemas en los pies, hablamos de uñas encarnadas, que realmente ellos no pueden actuar sobre eso, vayan al podólogo, y lo que se ha hecho es aumentar la coordinación entre ambulatorios y entre los centros privados
para los podólogos. Entonces, esta modificación lo que ha hecho es aumentar el número de visitas a más complicación o a más riesgo tenga ese paciente de padecer un pie diabético. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto es un modelo que va a ir muy bien y, sobre todo, ese feedback entre la primaria y los podólogos. Y con esto ya estaría mi presentación. Muchas gracias.